Bueno, pues muchísimas gracias a Leslie Gordillo por su investigación, como cada semana. Y bueno, pues ya está con nosotros aquí en Consulta Saludable el doctor Carlos Dotres. Él es especialista y profesor de pediatría. Una trayectoria de 45 años, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer. Y además, exsecretario de Salud en Cuba, ¿no? Sí. Eso hace 20 años. Hace 20 años. Sí. Y eso da un panorama diferente, ¿no? Un panorama amplio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias Encantado de por estar estar con aquí. ustedes. Encantado. Mucho gusto. Pues hablar de coronavirus hasta hace unos días era así como que eso está pasando en otro lado del mundo, pero de repente en México empiezan a presentarse los primeros casos y pues vino todo encima, todo el mundo salió corriendo para todos lados. ¿Qué pasa con esto, doctor? Para empezar, ¿qué es este asunto? Muy bien. ¿Qué es este asunto? Vamos de lo general a lo particular. Así es. Hay más de 250 familias diferentes de virus respiratorios que producen manifestaciones catarrales, de resfriado. Todos son comunes. Estamos hablando de moco, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad a veces para respirar, se amplía un poco más, malestar general y algunas manifestaciones digestivas. Eso es común para más de 250 familias, tipos, subtipos de virus respiratorios. Sí. Ahora, dentro de esos hay dos tipos que tanto en el siglo pasado como en este siglo, dos familias, han traído muchos casos, epidemias, pandemias y muertes. Sobre todo en el siglo pasado, la influenza, los virus de la influenza. Y en este siglo ya es el tercer impacto en la población, que son los coronavirus. Es decir, son un grupo, es una familia de virus constituida por un grupo de elementos que tienen similitudes genéticas, pero que en el impacto a la salud son diferentes. Es decir, hay coronavirus que dan un resfriado común sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Pero estuvo primero el del síndrome respiratorio agudo severo, que ocurrió también en el Asia entre 2002-2003, que fue un coronavirus. El SARS. El SARS, El famosísimo correcto. SARS. Ese famosísimo SARS, pero que produjo 600 y tantos muertos, y lo relacionan con el murciélago. Porque estos virus tienen las características de que se forman, mutan genéticamente en animales salvajes. Muchas veces esos animales salvajes se lo pasan a animales de compañía, a veces las aves, que conviven prácticamente con el hombre, y estos al hombre. Y entonces el hombre lo transmite de un ser humano a otro. Eso pasó también con el MERS, que fue el coronavirus del Medio Oriente, por allá por el 2012. Ahí incorporaron como animal intermedio el camello, los dromedarios. Y entonces ahora tenemos otro síndrome respiratorio agudo severo, porque la enfermedad se llama SARS-CoV-2, porque se parece mucho uno al otro. Y la enfermedad entonces se ha llamado COVID-19. Así que hay que distinguir, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus SARS-CoV-2. Que son cosas diferentes entonces. O sea, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. No, lo que pasa es que la enfermedad es producida por ese virus. Okay. Es lo mismo, Sí. ¿no? Por eso se usan como sinónimos. Pero no son sinónimos. Uno es el virus, Sí, claro. que es el SARS-CoV-2. Ajá. Ese es el que produce el COVID-19, que es la enfermedad. Ok. Ya. ¿Está bien? Ok, entonces los coronavirus no son nuevos. No, los coronavirus no son nuevos. Ni tampoco son nuevos en la medicina, en la clínica. Y hay tipos, como les dije, de coronavirus que son benignos, que transcurren normalmente y que son los que circulan en las épocas de catarro. Habitualmente, miren, nosotros los pediatras estamos acostumbrados que en el hemisferio norte, entre el mes de septiembre y marzo, abril, corren los virus respiratorios porque se sabe que se replican mejor cuando hay frío. Claro. Pero además de eso, cuando la gente se cierra y entonces no hay No hay tanta interacción. Hay mucha interacción dentro de una habitación, Claro. no hay ventilación y entonces hay mucha contaminación. Y es mucho más frecuente estas enfermedades en estos tiempos.
Ojo, que el siglo pasado hubo una influenza mal llamada española, porque parece que fue de Norteamérica y fue para España cuando el tema de la guerra, en el año 1918, produjo 50 millones de personas muertas en el mundo. Muchísimo más. Sí, y empezó en invierno y se incrementó en el verano. Ya. Por eso es ese tema de invierno, verano, calor Sí, de que y frío. aquí hace calor y aquí no nos va a afectar tanto. Bueno. ¿Qué tanto es eso? Bueno, eso no lo sabe nadie. De este virus no se saben muchas cosas. Estamos hablando de una cosa de hace 2 meses. No se sabe por qué los animales, por ejemplo, no lo transmiten. Se ha dicho algunas cosas, pero de eso no se ha demostrado. Los centros estos de enfermedades, de prevención de enfermedades de los Estados Unidos han recomendado que la gente no conviva, es decir, el enfermo no esté cerca de la mascota. Porque si hay coronavirus de animales, de perros y gatos, no tiene que ver con eso, hasta ahora. Igual la incógnita es por qué los niños no se enferman tanto. Bueno, hay un montón de hipótesis. Nosotros hemos estudiado eso, hemos estudiado todo lo que ha salido. Y se habla de que es una situación inmunológica. A pesar de que el niño teóricamente tiene un déficit inmunológico funcional, digamos, sí se sabe que como tiene un grupo de vacunas, esa es una de las hipótesis, un grupo de vacunas, es posible que haya cierta inmunidad cruzada. Por eso al principio se dijo, si está vacunado contra la influenza, podría tener cierta protección. Pero eso no está demostrado. Es decir, que hay cosas que son incógnitas ahora mismo sobre este virus. Y hay muchas personas que empiezan a hacer posturas precisamente, entonces realmente también tenemos que esperar a ver cómo se va a ir desarrollando en los próximos meses, pues los pacientes que ya cuentan con esta infección. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted analiza los más de 90.000 casos, casi 100.000 casos hoy, porque a cada rato uno oye una cifra nueva, los casi 100.000 casos, uno dice, bueno, el 80% de estos casos tienen un catarro benigno, un catarro como cualquier otro, tienen un resfriado común normal. Un 15% de los casos hacen neumonía. Y ojo, yo siempre le digo a los alumnos en las clases, los virus son, en términos agropecuarios, el terreno, es decir, el fertilizante que abona el terreno para que después venga una bacteria y se infeste secundariamente. Hay virus que de por sí pueden producir la neumonía. Claro. Es bastante común. Ya en otros virus, bueno, hay una bacteria. Es decir, hay una serie de características. Y este virus, les decía, el 15% de los casos hacen neumonías. Muy bien, pues yo creo que eso va a estar muy interesante que después del corte nos amplíe esta información, porque hay mucha confusión entre... Así es, y estamos aprendiendo mucho. Estamos charlando aquí esta tarde, con el doctor Carlos Dotres, y vamos a continuar con más a través de Consulta Saludable. Y estamos aprendiendo mucho aquí con el doctor Carlos Dotres. Y mire, justamente antes de irnos a la pausa, quiero platicarle de algo sumamente importante. Y es que no sé si ustedes sabían que el cuerpo humano está diseñado para sanarse a sí mismo. Y bueno, esto es parte de lo que estudia la medicina biológica. Yo los invito para que descubran todo esto y mucho más en el 10º Simposio Internacional de Medicina Biológica, que se va a llevar a cabo del 16 al 18 de octubre. Este evento está dirigido a médicos y profesionales de la salud, así que si viven en Quintana Roo o nos ven y nos escuchan en cualquier otra parte del país o fuera, bueno, pues esta es su oportunidad para venir a Cancún, al mejor destino en expos y convenciones, y así, bueno, pues se organizan, se preparan y se actualizan. Además, disfrutarás de la estancia en el bello hotel de clase mundial que es el Now Jade Rivera Maya, el cual pues está incluido en la inscripción del seminario. Es cierto que todavía falta para octubre, pero bueno, yo los invito para que aprovechen los descuentos y se inscriben antes del 30 de abril. Si quieren saber más acerca de este Simposio Internacional de Medicina Biológica, les voy a dar un teléfono: 998-138-1392. 998-138-1392. Habrá ponentes de talla internacional y sobre todo la oportunidad de aprender y dar valor a su profesión por medio de la neuroingeniería. Ya lo saben, el teléfono 998-138-1392, una experiencia diferente para quien quiere hacerlo diferente. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable.
Recetas para vivir en plenitud. Bueno, amigos de Consulta Saludable, y seguimos aquí charlando de este tema pues tan vigente, tan interesante, que yo creo que todas y todas pues nos preguntamos, y qué mejor que el doctor Carlos Dotes que nos explique y nos amplíe de este tema tan aquí vigente. en la conversación hablábamos de que, bueno, hay alguien que puede contagiarse de coronavirus, ¿no? De esos decíamos que solo el 15% podría tener una manifestación de neumonía, sí, ¿no? El 80% hacen manifestaciones catarrales, hasta ahora lo que hay estudiado, los cortes que se han hecho. Y un 15% neumonía y un 5% si hacen distrés respiratorio, es decir, una neumonía muy grave intersticial con un edema pulmonar que requiere muchas veces ventilación y terapia intensiva, casi todos. 5%. De esos, es decir, del total, hasta ahora hay una letalidad de un 3 y poquito por ciento en dependencia. Estamos hablando de la cifra global. Hoy yo estaba viendo una noticia que hay 100 y tantos casos en los Estados Unidos de Norteamérica y hay 10 fallecidos. Si usted lleva entonces la letalidad a Estados Unidos, hay un 10%. Claro. Pero bueno, la cifra global es un 3% de mortalidad. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la neumonía y quiénes son los que se mueren? Así es. Los de más riesgo. ¿Quiénes hasta ahora son los de más riesgo? Son las personas de más edad, las personas de más de 60 años. El grupo de 60, 70, 70, 80, más de 80 años son los casos más graves y que más fallecidos han aportado. Entonces, además de eso, las embarazadas, que hay que insistir en eso. Las embarazadas tienen un trastorno inmunológico por sí, por su estado. Y se vio en la epidemia de 2009 de influenza, que también afectaba muy gravemente a las embarazadas. Las personas que tienen las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes, estamos hablando de cardiopatías, estamos hablando de asma, estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las EPOC, los fumadores, los enfisematosos, etcétera, también. Y las personas que son inmunoinsuficientes, es decir, que tienen alguna enfermedad como el cáncer o el VIH-Sida, etcétera, que pueden desarrollar estas enfermedades con más facilidad. Son más propensos, están más sensibles, digamos. Son más sensibles. Y finalmente los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Por la cantidad de contactos que tienen. Sí. Y en eso sí se recomienda, se ha discutido mucho el tema del tapabocas. O el tapabocas. Y esto es una cosa importante. A ver, hoy día en México, nosotros aquí, la indicación del cubrebocas debe ser para la persona que está enferma. Pero además, no por el coronavirus. Siempre que yo recibo un niño, un paciente en mi consulta, que tiene una infección respiratoria aguda por cualquiera de los virus estos de las familias, cualquiera. De los 200. No necesariamente esto, no les necesariamente digo, coronavirus. No lo lleven a la escuela 48, 72 horas, porque va a ir a diseminar aquello. Y además puede recibir una carga viral mayor, pero además puede recibir una bacteria, pero además necesita reposo. Necesita observación, necesita agua, líquido abundante, necesita no hacer educación física, el reposo. Estas enfermedades llevan reposo. Entonces, no ir a la escuela. Ahora, el enfermo se queda en casa y se le pone un cubrebocas. Yo se lo digo, busque un cubrebocas y póngaselo, porque si no va a contaminar a las demás personas. Entonces, realmente el cubrebocas es para no contaminar. En estos momentos es para no contaminarse, porque nosotros estamos viendo en los países de Asia que tienen ya miles de casos, que todo el mundo tiene que andar con el cubrebocas. Eso es otro momento sanitario. El momento sanitario actual. Esto es muy importante tener en cuenta, que hay que vivir el momento en el que estamos. El momento en el que estamos nosotros en México hoy, con 5 casos, y sin que haya una contaminación generalizada, es estar informado. La población y los médicos, porque a veces el sistema de salud tiene que ocuparse. Yo veo que están dando las conferencias, etcétera, pero ya al irlo descentralizando, es importante que cada médico sepa a dónde va a mandar un paciente, a dónde va a mandar una prueba, tanto los privados como los públicos, como todos, porque todos vemos pacientes. Entonces, eso es muy importante, la información.
que haya un algoritmo que permita la acción organizada, para que no haya Así es, un inseguridad. sistema. No, y que además el sistema de salud, sea quien sea, el sistema de salud puedo ser yo solo en mi consulta, transmite confianza cuando habla claro y le explica a la gente los riesgos que tiene y los que no, porque si no empieza el caos, empieza todo el mundo a interpretar sus cosas. Información, toma de medidas individuales, protección, porque bueno, yo no puedo saber si anoche vino aquí alguien que tosió la cosa o que tocó, no sé. Bueno, lavado de mano. Uso de geles. A ver, el jabón, el agua y jabón sustituye, 40 segundos sustituye el gel alcohólico. Es decir, es uno u otro. Sí. Hay quien quiere estar constantemente ahí echándose eso. Eso no es fundamental. Y además de eso, enseñar a las personas cómo tienen que toser. Miren, las microgotas, en dependencia de la fuerza con la que usted tosa, pueden dispararse a 60 kilómetros por hora, dicen. Este virus, hay 3 tipos de microgotas, las más chiquitas, las medianas y las grandes. Microgotas quiere decir lo que uno expulsa cuando tose o estornuda. Sí. Estos virus, coronavirus se transmite generalmente en las microgotas medianas y su alcance es de 1 metro aproximadamente. Pero puede durar 20, 40 segundos aquí en el espacio, puede contaminar, puede ir a una superficie, a una pelota de un niño, a un juego, a una mesa. Y quedarse ahí. Incluso no se sabe hasta cuánto. Un buen rato. Por eso hay que saber toser, saber estornudar en el ángulo interno del codo, protegerse. O sea, cuando uno va a toser, a estornudar, sobre el ángulo, codo. para no diseminar. Y además, no tocarse o tratar de eliminar la posibilidad de tocarse la boca, la nariz, los ojos, que es por donde entra el virus. O sea, el asunto de lavarse las manos no es porque por las manos se contagie, sino porque nos llevamos las manos a la cara. Sí, claro. Las manos lo llevan. Las manos puede ser el vehículo. Ajá. Si tú ahora tosiste aquí en la mano, o saludé a alguien que me saluda y después tú haces así, te pico aquí. Por eso te pica la nariz, te metes la mano al dedo de la nariz y entra por ahí el virus y te infecta. Sí, y parece tan sencillo, ¿no? Pero es complejo porque hay que estar en conciencia. No, digo, todo el mundo nos acercamos la mano tantas veces a la cara y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es buen experimento para todos los que nos están escuchando y viendo también, que lo hagan. Y si tienes las manos bien lavadas y te tocas, tienes menos riesgo. Claro. Porque mira, no hay vacuna hasta ahora. Se está trabajando en vacunas. Pero las vacunas tienen un proceso que llevan a veces meses y un poquito más. Porque es necesario escalarlas, hacer los ensayos clínicos, primero en animales y eso, porque una vacuna no se le puede poner a un ser humano desde que sale del laboratorio, eso está prohibido. No hay tratamiento específico, hay protocolos de tratamiento. Sí. Los chinos han utilizado y otros grupos han utilizado algunos antirretrovirales, por ejemplo, que se usan en el SIDA. Sí, como en el caso de la influenza hace 10 años, era el Tamiflu famoso. Exacto, ¿no? Sigue siendo. ¿No? Porque la influenza sigue siendo un problema que mata a 600,000 personas todos los años. Okay. Todavía más. Y el sarampión mata al 30% de los que se enferman. Ahora hay 4 casos de sarampión en México. Hay que vacunarse. Es decir, el problema es que a veces la gente no se vacuna. Y cuando me hablan, ¿cuál es el mejor tratamiento? El mejor tratamiento es el tratamiento preventivo. La prevención, claro. Y en cuanto a la vacunación, ahorita que lo vuelves a mencionar, Doc, dijiste que pues hay esta hipótesis de que puede ser que la vacuna de la influenza también tenga algo que ver con la prevención. No, eso es en relación a los niños, que se ha dicho que hay vacunas, una de las hipótesis que no tiene ningún respaldo científico. Entonces no está comprobado. No. No hay absolutamente. Vacunarse contra la influenza no vacuna contra el coronavirus. Okay. Por lo menos hasta el momento. Hasta el momento. Eso hay que ver después, si hay alguna inmunidad cruzada, eso hay que estudiarlo. Todo eso requiere estudio. Claro. Okay. Y yo estaba en la línea del tratamiento. No hay nada específico. Okay. Pero tampoco nada previene esto. La gente dice, tomar vitamina C, vitaminas no sé cuánto. Cuando usted toma vitamina C y tiene una infección respiratoria, está aportándole vitamina al virus también. Claro. Es decir, que es mejor, preferible, ninguna vitamina, ninguna cosa. Medidas higiénico-sanitarias. Información. Y ver
sistemáticamente cómo van las cosas. Ya llegará un momento, ojalá y no, en que habrá que hacer otras cosas. Pero cada medida tiene que ser en su justo momento. Sí, Así claro. es. Doctor, en este sentido, en el caso de los cancunenses hay mucha información que ha surgido de que, bueno, aquí como hace calor, es probable que no pegue tanto y eso. ¿Qué podríamos decirle a esta gente? Teóricamente, la experiencia que hay de la influenza y de otros virus respiratorios es que empieza septiembre, octubre, hace un pico enero, febrero, y ya en febrero empieza a bajar el pico. Y ya prácticamente abril, mayo se va eso. Pero eso no está escrito, no sabemos qué característica tiene este virus de adaptabilidad al calor o no. Es verdad que el calor es mejor para que no se repliquen los virus. Pero eso es un aspecto teórico que hay que verlo en cada caso. Ojalá y es verdad que el calor resuelva el problema. Ahora, estamos enfrentando una situación desconocida. Sí. O sea, a nivel mundial, o sea, no solo México, sino el mundo está enfrentando algo a lo que no se había enfrentado. Sí. Este asunto de este coronavirus, de este virus que ahora conocemos, hay mucha gente que dice, bueno, es que fue manipulado en laboratorio y se le salió de control, lo mismo que se dijo con el SIDA, lo mismo que se dijo con muchas otras cosas. ¿Eso es posible o fue un camino natural el que lo llevó? No, yo pienso que este virus tuvo el mismo camino que tuvieron todos los coronavirus. Un animal salvaje, una población que incluso está acostumbrada, no digo a todo el mundo, pero una población allá en China de comer animales salvajes, etcétera, mal cocinados, y entonces por ahí viene la cosa. Es decir, estos virus por lo general es en animales salvajes, y los animales salvajes o lo pasan al hombre o lo pasan a los animales de convivencia. Pero yo no te puedo decir nada de eso, no sé, pero no es lo habitual ni es lo que ocurre en la historia natural de estos virus, ¿no? Pero sí hay una historia natural que nos puede llevar a decir esto, o sea, que es el camino que han seguido todos los virus a lo largo de la historia. Yo sí creo. Ok. Doctor, hay otro tema que, por ejemplo, los limpiadores tipo Lysol, ¿no? Que de hecho hasta se acabaron en los supermercados. Inclusive en algunas casas te rocían, ¿no? Por ejemplo, llegas a un lugar y te ponen Lysol, sí, ¿no? Tengo una amiga que tuvo un bebé y ahorita ya está todo mundo con le el pone, coronavirus. ¿no? Entonces dice, antes de que entres te ¿Eso sirve rocían. de algo o no sirve de algo? La limpieza sirve. La limpieza habitual. Dijimos que esto, si hay alguien enfermo, porque que eso no viene en paracaídas ni entra por la ventana ni por abajo de la puerta, esos virus los tiene que traer alguien. Entonces, si no hay nadie que ha traído el virus ni nada de eso, no hace falta hacer esas cosas, porque bueno, además es higiene general. Y ojo que cuando a un niño usted lo pone en una urna de cristal, no crea anticuerpos, y entonces eso es un arma de doble filo. Yo creo que todos los extremos son malos, y muchísimo más malo es crear una histeria, un pánico, una situación que no existe. Después lo que venga tenemos que enfrentarlo y estaremos aquí con mucho gusto hablando de eso, pero en estos momentos no. Claro, sí, es momento de esto, pues. Sí, y creo que esa parte que usted nos dice de no crearse historias ni ver historias que tampoco tienen validez, sino escuchar a los expertos, como ahorita lo estamos haciendo, para quitar todos estos miedos que produce la sociedad. Pues mira, para estar informados, ¿no? Porque yo creo que el mayor peligro es la desinformación, el chisme, el rumor, ¿no? Y es que yo creí que, y es que me dijeron, y es que yo oí. Y ahí es donde se sale todo, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Doctor Carlos Dotres, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable. Nosotros vamos a continuar con más. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.